What's up guys, Masin Power here, and I see the mouse cursor on the screen, sorry about that. ¿Qué onda banda? Aquí el buen Masin. Ay, perdón por el mouse que están viendo en la pantalla, es que estoy jugando en un emulador. ¿Cómo me atrevo? Yeah, I'm playing an emulator on the computer and I realized way later about the mouse, so sorry about that, but I'm just too lazy to remove it. Let me show in the camera. Déjenme muestro primero, que no sea cobarde. Ahí está. What's up guys, Masin Power here. ¿Qué onda bandita? Ya saben, el buen Masin. El día de hoy vamos a jugar Elf para el Game Boy Advance. Si te preguntas, bueno, ¿por qué carajo estás jugando este juego, Masin? Más que nada esto fue por un reto que tuvimos para uno de los canales de los muchachos que hablan inglés. Fue un reto de Navidad, jugamos varios juegos navideños, entre ellos está este juego Elf. Van a ver de hecho varios de los juegos, los voy a estar mencionando. Bueno, van a ver videos de estos juegos en el transcurso de estas semanas, solo 3, pero el reto eran 5. So if you're wondering why I'm playing this game, this was because you remember that I participate on the Alpha Nerd Challenge. So the challenge was to beat the first 5 levels of the game the fastest way possible. And so we were just joking, Alpha Nerd and I and a couple of guys of the community, that we should do the no detron of this one. Also Retro Tiburon was asking, hey, when someone is going to do the no detron, so I was like, why not? So here is not the full, here is not the challenge, so to do it faster, it's just about beating the game. Aquí el reto en el que participé era simplemente vencer los primeros 5 niveles del juego de manera más rápida posible. Entonces, de broma en broma, estuvimos platicando los muchachos que hablan inglés y yo, y decían, ¿por qué no haces el reto no morir? Bueno, no me lo decían a cualquiera, pero dije, pues sí, déjame ver la fleta, chingue su madre. Este es un juego... no sé cómo decir este juego. No es que sea malo, pero tampoco es bueno, obviamente. Sí, es un juego para niños, la verdad. Este sí fue enfocado para niños. El juego es muy sencillo. Un par de niveles te pueden ocasionar problemas, pero puedes intentar tantas veces tú quieras. Entonces como que no. Hasta de hecho tienes para guardar el juego y tienes passwords. O sea, no mames. Bueno, creo que nada más passwords. Entonces así como que bueno. El juego consta de 15 niveles. El cual... cada nivel tiene algunas cosas distintas. De hecho vamos a ver plataformas, carreras, brincar obstáculos, minijuegos. Entonces es un juego que tiene buena variedad. Los primeros 2 niveles llega al final de la meta sin problema. Y el tercer nivel es cuando tienes que empezar a juntar. Así que junta las palabras Nueva York. Forma la palabra Nueva York para avanzar. Si no la formas y llegas al final del nivel, te dicen, ¿sabes qué? Fallaste, regrésate otra vez. So the game is... not good, but also not bad. It grows on you, but it's a very childish game. In a way that it's focused on kids only. There's no difficulty. Just 1 or 2 levels can be a pain, but you can try unlimited times without issues. The levels, they has a good variety of levels, honestly. For example, the first levels were like, just get to the finish. The third level, you need to form the word New York in order to progress. If you don't make the word, you go back. You start the level again. Like, try again. So the game is like it's an experience that you must try. I don't know where Alpha Nerd came out with this bullshit. So yeah, here is the level that everyone on the challenge was crying, and I understand why, because it's a pain in the butt. You need to reach to New York by jumping on these platforms, and if you fall in the water, you lose health. But you go back to the last checkpoint that you reach. So some checkpoints are really far away. The timing of your jumps doesn't help you, and also you need to look at your shadows, because if you're not looking at your shadows when you jump, you probably fall in the water. A lot of guys of the community have this issue. Aquí pueden ver que de hecho es cuando el juego se pone ya más sabrosón, que de hecho es cuando incrementa la dificultad. De hecho esto es uno de los niveles, de los 2, tal vez 3 niveles más difíciles del juego. Aquí como pueden ver, la idea es brincar de glaciar en glaciar o en estas plataformas de hielo hasta llegar a Nueva York.
Eso según dicen que es el reto. Yo la verdad, nada más sé que estás brincando. Se te dificulta porque la vista hacia arriba no te ayuda mucho. Pero el consejo que les di a los muchachos que hablan inglés es de que, güey, fíjate en tu sombra. Cuando estés brincando, fíjate en tu sombra. Eso es tu mejor ayuda. No quiere decir que, digo, no quiere decir que más si lo está haciendo ver fácil. No, de hecho perdí muchas veces aquí. Estuve salte y salte y la verdad no me di cuenta de que de repente me pasaba. O a veces el hitbox del juego está súper mal, horriblemente mal. De hecho hay veces que ni los enemigos te tocan pero tú recibes daño. Pero este es uno de los niveles que te puedes esperar. Pero ten paciencia, nada más brinca con tiempo, mira tu sombra y lo pasas sin problema. Aquí hay partes como pueden ver que donde tengo que esperar mucho tiempo a que el pinche hielito se le ocurra hincharse los huevos y pasar ahora sí. De que órale güey, ya puedes brincar. So you can see sometimes you have to wait a little because the platforms move. So for example this one is a really long platform, like oh man. And sometimes even without looking at your shadow you can fall in the water. Also, something that doesn't help on this game is the hitbox. The hitbox is huge on Elf, and yeah, that's what she said. So a lot of times I was playing and suddenly I didn't touch anything and I got exactly like that. I need to say that on this part those two times were my fault, but you can see how huge the hitbox was. So those polar bears, big booties, big booties can cover a lot, you know. But anyways, so this is one of the longest levels of the game. But you can make it faster. This was one of the challenges. Well, was one of the hardest parts of the challenge that we have. Usually, I think if I remember correctly, it took me like 3 minutes, between 3 or 4 minutes to beat this whole level, going high speed. No, I'm not remember. Honestly, I wish to remember. I'm pretty sure it's about 3 or 4 minutes. But for first time playing, you will die a lot. Don't worry. You can see that there's a lot of items that gives you points, useless points. But on those items there are the stars. The stars recover health. No he hablado de los objetos. Como pueden ver hay muchos objetos que la verdad no te sirven de nada porque solo te dan sabrosos, deliciosos puntos que no valen para puro pito. Ya que los puntos no te dan nada. Y lo único ítem importante aquí son las estrellas. Hay estrellas plateadas y doradas. Esas estrellas te recuperan vitalidad, que es lo que vas a necesitar, ya que algunos niveles pues sí te pueden pegar, recibir daño y tienes que curarte. Ya después de un largo rato ya vencimos este nivel y ya estamos en una parte ya más relax. Aquí haz de cuenta que es como que no sé cómo llamarlo, me dan ganas de llamarlo el turbotúnel para bebés. Pero pueden ver que ya me partí la madre por andar de confiado. Pero es una parte de deslizarte, nada más tienes que llegar a la meta. O sea, no hay dificultad más que pues no chocar, obviamente. Hay obstáculos que te hacen más lento o que te hacen ir más rápido, o plataformas que te hacen brincar, como pueden ver. Aquí hay un cronómetro, bueno, hay un indicador de tiempo. La verdad nunca llegué a 0. Hay veces que no agarré 1 o 2 relojes, pero siempre me daba el suficiente tiempo para llegar a otro. Entonces no me tomé la molestia de ver qué pasaba si llegabas a 0. La verdad, así como que, güey, no. Aquí puedes chocar con árboles, con los adornos. Puedes no chocar, pero sí como que pegarles de lado para, ahora sí que no tumbarte, pero te marean por un segundo. Y pues nada más es avanzar, esquivar todo y ya. O sea, igual pues si chocas recibes daño, pierdes vida, y pues si se te acaba la vida vuelves a empezar el nivel. So here is like a break level, I'm going to say that, but if I need to call it like something, just quoting Battletoads, I will say that this is Turbo Tunnel for kids. Even though you saw at the beginning of the stage that I crashed already. So I suck on this game. Nah, I'm just kidding. You can crash into everything. There are some rocks that slow you down. The ice will speed you up a little bit. The platforms will let you jump, but
even if you jump, you just gain some speed. That's it. If you jump and touch a tree, you will crash, of course. You can bump on the trees. You're on the side of the tree, you bump on them, and you get stunned like for a second, and that's it. You can see that there is also a timer. The timer will run down to 0. I don't know what happens if you reach 0. I can skip like 1, 2, 3 clocks and no problems, honestly. I always grab another clock and give me enough time to reach to the goal. So it's like, okay, so what's the issue? What was the timer for, honestly? I mean, you can crash, yeah, and if you crash you take a little bit of damage, but also not to die for. And you can see that even with crashing you find a lot of stars, so and I'm just saying Turbo Tunnel for kids just for fun, but it's a sliding level, and after the previous level I think this is a good break, you know, like you can take like a breather after all that jumping and and being mad like why I'm keep falling on the water. Les digo que este nivel pues es como que para relajarte, lo mencioné hace ratito, es como que te estresaste de estar brincando en tanta plataforma de hielo y en este nivel te la llevas relax, ¿sabes qué? No te preocupas por estar de que como te digo, sí hay tiempo, pero no es como que grave, mira, ya ves, ya llegué al final del nivel, te toma como 2, tal vez otros 3 minutos, no me acuerdo la verdad, vencer este nivel. Y ahora no me acuerdo qué nivel sigue. Sí, es otro nivel de llegar al final. Es que después de este nivel viene el segundo nivel más difícil del juego, donde puedes perder bastante. Y si no lees las instrucciones de cada nivel cuidadosamente vas a sufrir. Yo lo sufrí en el siguiente nivel. Este es relax, es nada más llega al final sin problema, junta los sabrosos puntos si quieres. La verdad yo, vámonos. Dije, huevos, te los va a juntar tu puta. So this level is to reach to the finish. I didn't remember this one because the next one is one of the hardest levels of the game. In the next level you will die a lot and you need to read careful the instruction, because on the next level I didn't read the instruction until the third time, like, oh, that's what you need to do. This one is just reach to the finish, grab all the points if you want, but honestly, like, nah, doesn't work for me. So in the next level it's like, and you can see that it kind of wanna say that this game based on the movie pretty well, but I haven't seen that movie. Me gustaría decir que este juego se basa muy bien en la película, pero de verdad no la he visto. Entonces, sorry. So I'm explaining that on the next level you need to collect Christmas decoration, but you will be changing lanes because you need to cross the street. And if you don't cross carefully, you can get hit by a car, and getting hit by a car loses a lot of health. Also, on this level they give you the chance to run, but you can get tired. You can see that I have 2 bars. One is my health and the other one is my stamina. The stamina lets me run. If you stay still, you can recover a little bit of stamina. Also, other thing, my health is decreasing by the time. So if I take too long, I will die. And like I mentioned, I didn't read the instructions at first. So I didn't realize that you can recover health by going to the, and I quote, revolving doors, or you know, the spinning doors, like the GIF that I have down there. And you can recover health and stamina. You can stay there all the time you want. But once that you came out, you need to go away because some guy will chase you. I don't know what happens if he grabs you, honestly. but you can move away a little bit, then come back, and oh man, my voice. And you can come back later to get another charge. You can find 3 places to recover your health. Honestly, I think you only need 1, and that's it. Perdón, no lo expliqué en español. Este nivel, haz de cuenta que tienes que juntar 20 decoraciones de Navidad. Como puedes ver aquí agregan otra mecánica, que es que puedas correr. Puedes ver que también tengo otra barra adicional aparte de mi barra de vida. Una de esas es la de estamina o condición.
¿Qué quiere decir eso? Que pues puedo correr por un cierto tiempo, pero si se me acaba la barra, pues tengo que descansar. Si me quedo quieto, puedo descansar un poco. Ahorita pueden ver que estoy en esas puertas giratorias, las cuales me permiten recargar mi vida y mi condición, ya que aquí en este nivel poco a poco tu vida va disminuyendo, y si no tienes cuidado pues se te acaba el tiempo y pierdes una vida. Obviamente no les tengo que decir que si te pega un carro te va a doler. De hecho, solo puedes aguantar 2 golpes de carros, y al tercer golpe pues ya pierdes una vida. I need to tell you that I think I don't need to tell you, but if you take a hit of a car, you lose a lot of health. You can only take 2 hits from a car, and if you take a third one, you will lose a life. So keep that in mind. The goal, like I mentioned, is to gather 20 Christmas decorations. Les digo que la meta aquí es juntar 20 adornos de Navidad, entonces ya llevamos 18. El 19, y como pueden ver, los adornos están arriba y abajo. Me confié y no encontré, me esquivé uno, me pasé uno por accidente. Entonces sí te recomiendo que siempre estés buscando en ambos carriles, arriba y abajo. Cuando estás en la parte de arriba, como quieras, sí puedes alcanzar a ver un adorno. Se puede tardar se te puede escapar a la vista, como me pasó a mí, pero sí es visible normalmente, y sin albur, ves la punta del adorno. Solo para que no anden de mal pensados, cabrones. Entonces nada más mantente atento cuando estés buscando. Nada más ahora sí que espérate que pasen por lo menos 2 o 3 carros para cruzar la calle, o puedes ir a los cruces peatonales y ahí, quieran o no, se tienen que detener. No te lo puedo confirmar, pero sí me ha pasado una vez que cuando paso por cruce peatonal, los carros se detienen. No te lo puedo confirmar. So, as you can see, I forgot to grab one. It's nothing to worry about it. Just that I need to go back and be careful of my health and my stamina. Like I mentioned, I can use the revolving door to gather some health back, which is good. When you're on the upper lane, or on the upper part of the street, you can see the tip. Yeah, guys, it's a joke. No, you can see the tip of the Christmas decoration. So always keep looking if you're on the upper lane. If not, you just keep running and find all the items that you gather, and when you reach the 20, you pass to the next level. Al juntar los 20 decoraciones, pasamos al siguiente nivel, y aquí es donde el juego baja su velocidad súper drásticamente. Y tenemos dos minijuegos. Uno es acomodar los tubos para que las cartas se vayan por el lugar correcto, y el otro juego es un juego de memoria, un tipo Simón dice, creo que así le llaman los gringos, donde tienes que memorizarte una combinación de números para entregar unos regalos. So here the game slows down a lot. We're gonna have 2 minigames, and those 2 minigames, one is a tubes puzzle, where you need to order the tubes in order to the packages to go away, and the second one is a minigame called, it's like Simon Says, I want to think. You see a combination of numbers, and you need to repeat that combination in order to deliver the present. We are gonna do these 2 games. We're gonna do these 3 times. So here is like taking a break, Masi. Each time that we beat the mini games, the second round will be difficultier. It will have a little bit of difficulty increase, but not too much. As you can see now, there is more like puzzles, like more tubes that you need to turn around. And for the memory game, they add the first one was 3 numbers. Now you need to learn 4, and same happen on the third round. Les digo que cada ronda de minijuegos se hace cuenta que primero los tubos son fáciles de memorizar, las rutas son bien cortitas, igual el juego de memoria son 3 números que tienes que aprender. Ahorita estamos en la segunda ronda de minijuegos y vieron que ya agregaron más tubos como para hacerlo un poquito más confuso. Y el juego de memoria ahora, en vez de ser 3 números como en la ronda anterior, ahora son 4. Y en el siguiente nivel, en la tercera ronda, también son más tubos para dar vueltas y son 5 números que tienes que aprender para la combinación correcta. Entonces es como que te digo, esto sí me sacó así como que, güey, qué pedo, güey. O sea, estamos acá con madre, plataforma, esto, lo otro, y de repente, sí, Simón dice, o
Acomódame, ahora sí que acomódame la tubería. Y yo decía, no, pues órale, güey. No, pues qué chingón. You know, it's kind of funny because we were like a good speed, you know, platform, action, jump, grab this, do that, and then like, yeah, you can plumb, check my tubes, and now push my buttons, you know, like what the fuck, dude. But you can see that actually the minigames won't stop. If I remember correctly, after this one is delivering gifts with Santa. No, yeah. Or it's a platform. Man. I recorded this like a couple of days ago, and I was practicing also the other games from the Alpha Nerd Challenge, so that's why I'm like kinda confused. But I'm pretty sure after this one is the one that Santa is trying to deliver in gifts. So that way, but they throw the gifts on the ground, you need to grab the gifts and put it in the correct order. Estoy tratando de acordarme el siguiente nivel porque esto ya lo grabé hace un par de días, que siempre debo grabarlo justo después de que hago el reto de no morir, pero pues como soy flojo, pues ya saben. Pero estoy seguro que después de esto es un minijuego donde Santa estará aventando los regalos en la calle y nosotros tenemos que agarrar el regalo y entregarlo a la casa con el color correspondiente al regalo. Creo que es ese. Trato de confirmarlo. O es el juego de... Bueno, ahorita no vemos, la verdad. Y me como que chingada madre. Me memoria. Ya estoy viejo. Cocha pacha. Pero te digo, o sea, es que aquí la verdad sí fue como que hijo de tu pinche madre. Estos minijueguitos sí me mataron, literal. Así como que, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, chinga tu madre. Sí, o sea. So you can see that this was a big letdown for me. I mean, the game is bad, honestly. But like really bad that they needed to add this just to fill the game. Like, okay, you can do other things too, but I need to watch the movie to let you know. So let's take a relax. Like I mentioned, I'm betting in in that the next level is delivering the gifts. Well, but I'm not sure. Let's see what happens, you know? Taking a break, relax. I wish to have some snacks with me, but I forgot to bring them. But anyways, after all that suffering, now we have the next stage. And let's see. Oh no, it's a snowball level. Yeah, I remember. So, if you play Diddy's Kong Quest or Dixie's Double Trouble, Donkey Kong Country 3, remember that you play a level like this. So here the goal is to hit all the guys except Santa. Each guy that you hit, you get a point. Fun fact. The first time that I was playing this level, I never moved. Like you see me standing there, and I was just throwing snowballs. Where is my messenger gift? There is a score. If you hit Santa, you lose points. But the score will keep increasing. So the first time that I was playing this level, I never moved. I stay on the middle and just move the cursor to hit any enemy that attacks me. I saw sometimes that some snowballs throw at me, and I'm like, why cannot hit that guy? So anyways, I didn't know. On this run, I was like playing like I'm hitting Santa, so I'm getting less points. And as you can see, I never saw enemies at the beginning. So I decided to use the shoulder buttons, you know, L and R, and I start moving like, oh. And you can see that the enemies will appear always the same. On each run they change the place where they appear, but when you see the two spots that they appear, they'll always be there. So here I won't be moving around, I'm just throwing the snowballs. Just be careful of not hitting Santa and lose points, and that's it. Perdón, me emocioné en inglés. En este nivel te das cuenta que la meta es pegarle a los gnomos o a los malos y no pegarle a Santa. Cada vez que le pegas a un gnomo o a una de esas personas obtienes un punto. A los de color distinto, los de color naranja, creo que te dan 2 puntos. Y si le pegas a Santa pierdes 1.
Las primeras veces que jugué este juego, pues yo me quedaba en el centro. Yo no sabía que con los botones L y R te puedes mover. Entonces, pues yo estaba en el centro. Los enemigos aparecían en el centro. Entonces, ya, pues órale. Con un botón disparas y con el otro te agachas. Con A disparas y con el B te agachas. Entonces, si te disparaban, pues tú nada más te agachabas para que no te pegaran. Y eso es todo. Entonces, en esta partida de repente vi que los enemigos no aparecían, pero vi que aparecían proyectiles, o sea, que me llegaban balas. Entonces, bueno, bolas de nieve. Entonces, ¿qué vergas? ¿Cómo le hago? Se me ocurrió presionar los botones L y R y me empecé a mover y ya vi dónde estaban. Y como puedes ver, te digo, donde van a aparecer, ahí siempre van a aparecer, donde los veas la primera vez. Entonces, en las otras partidas siempre aparecían en el centro. Y en esta aparecen aquí, entonces pues no me maté. Y luego pues me aparecía uno que me daba puntos dobles. Entonces, pues yo me prendí. Órale, perro, te voy a partir tu madre. So this is a time consuming, like, okay, I honestly, I think if you don't hit Santa and at least you hit one, you pass the level. I'm not sure, honestly. I'm like, I have time to waste, so I'm like, okay, I'll just throw snowballs, you know. La verdad no sé si solo pegándole a uno y que no te peguen y no le pegues a Santa, o sea, con que tengas un punto a tu favor, yo creo que vences el nivel, creo. La verdad no, pues como tengo tiempo así que tengo que matar a fuerza, pues yo la verdad es como que bueno, pues voy a aventar bolas de nieve, ¿ya qué? Entonces, como pueden ver me moví a otras partes, pero no parecían enemigos. I move away to see more enemies, but no. So like, okay, I guess. So here is the one level that I mentioned earlier, that you need to deliver, Santa will deliver presents on the street. And you need to find the right house for the present that you have. So they need to match the colors of the present and the house. The white ones are the jokers. The white ones you can put it in any house and no problem. Este nivel, haz de cuenta que Santa está aventando los regalos en la calle. Tú tienes que agarrar el regalo y que el regalo tiene un color. Bueno, ese color tiene que combinar con la casa. Puedes ver que busco así como que, ok, tiene el listón amarillo, entonces la puerta tiene que ser amarilla y el fondo es con otro color. Puedes ver que de hecho los regalos blancos los puedes aventar donde quieras, esos son comodines. How to know the instructions? That's why you need to read the instructions. So you can see that the ribbon is green and the other color is, the ribbon is blue and the other color is green. So the ribbon is green, the door must be green. The ribbon is blue, the door must be blue. I'm sorry, my bad. So it's another time consuming, like, okay. But don't worry, we will be back for another platform and more action after this one. It's like I mentioned, they just want to feel and extend the game as much as possible, I think. Sí, este es como que un relleno, un escenario relleno, y la verdad como que querían extender el juego lo más que podían, pero la verdad es como que no se les ocurrió mucho. Entonces, pues, no, la verdad no sé si hay como un límite o una cuota que debes cumplir para que, ¿sabes qué? Hasta estos regalos y ya cumpliste el nivel. Yo tenía tiempo y dije, pues voy a aventar los regalos, total, no pasa nada. I don't know if there is a quota of that you need to gather some presents as you need at least 20 presents to beat the level. I don't know. But instead of standing still, I decided to just move the elf around and deliver the presents, you know? But don't worry, like I mentioned, we will be back for more platforms soon. Ya vamos a volver a más plataformas, más acción ahorita después de este nivel. Ya que el siguiente nivel, si mal no recuerdo, es cuando Santa pierde partes de su trineo, entonces tú tienes que juntarlas. Ese es otro de los niveles más difíciles del juego, la verdad, ya que juntar las partes es fácil, pero hay unos, ¿cómo les llaman? Rangers. Policía que te va a tratar de atacar. Traen su caballo, entonces cuando se ven, se te lanzan hacia ti. Son muy difíciles de esquivar y quitan mucha vida. De hecho, 3 golpes de ellos y ya estás fuera, o sea, vales madre. The next part is that Santa has some issues with his sled, so you need to gather some parts to make it work again. But there will be rangers on this stage, so those rangers will be mounted rangers on the horse. And when they see you and if they touch you, they
took a good amount of health. You can only take 3 hits, and I mean, when you take the third hit, you're dead. But you can avoid those guys easily by jumping on the trees. But the trees, the branches of the trees has snow, and that snow doesn't last longer. So if you hang it out a lot, the snow will melt, and you cannot reach that part. This was one of the hardest levels for me, because usually the rangers had a pattern, and they just keep moving without issues. If you're close to them, they will chase you. But sometimes another ranger appears walking on the opposite direction towards me, and they hit me, and then I return to the checkpoint. And when I returned to the checkpoint, the ranger was chasing me, hit me again, and that always took all my health, like in an instant. Like, what the fuck? And if you walk, I mean, they are on a horse, so they have more speed than you. So they will catch you unless you reach to the bushes and then jump to the tree. That's the only way that you can avoid them. Les digo que aquí en cuenta que el problema es que, como pueden ver, las ramas tienen nieve, donde la nieve la puedo usar como plataforma. No hay problema, o sea, está chido y está ahí. Pero como pueden ver, si de repente el ranger me empieza a perseguir, y aunque trate de brincar, pues no tengo la suficiente altura, a menos de que esté en uno de los arbustos que tiene nieve y brinco hacia el árbol, o brinco alrededor del ranger. Esa es la única forma que puedo. Entonces sí, y la verdad sí está complicado, y varias veces así me sorprendieron y pues me mataron en un instante. Mira, como aquí pueden ver, aquí nada más me espero, brinco y vámonos, ya chuparon faros. La idea es que hice untar 8 piezas. Yo sé que el número parece un 5, pero no, es un 8. And you might be thinking, oh, Masin, you just need to gather 5 pieces. No, that's an 8. I know it looks weird, or it looks like a 5, but no, it's an 8. But the parts are easy to gather. I mean, it's like you have 0 probabilities to miss one, honestly. You just need to explore the branches of the trees, and you will find all the parts. And after this one, it comes the last level of the game. It's not as hard as the previous one, it's not as hard as the other levels, but it requires a skill. But I will explain that in a bit. Ya de cuenta que aquí juntar las piezas está cabrón que te pierdas. La verdad, o sea, que las pierdas y que no juntes una. La verdad, nada más tienes que buscar los árboles, agarrar todo y así, chido, sin problema. Entonces ya después de sigue el último nivel. El último nivel está complicado, pero no es como que difícil como los otros. Pero ahorita ya vamos a explicarlo. Haz de cuenta que ahorita tú estás en el trineo, entonces tienes que juntar campanas para 20 campanas para vencer el nivel. Puedes volar, sí, pero haz de cuenta que tienes que juntar energía. Juntas energía agarrando campanas o dejando descansar un poco los trineos, pero también tienes un tiempo límite. Entonces, las campanas siempre están en la misma posición. Haz de cuenta que estás viajando en círculos en este escenario. Entonces nada más tienes que saber en qué momento saltar, pero sí se puede complicar, la verdad, por falta de energía. Entonces cuando no te das cuenta, pues pum, se te acaba el tiempo y pues ya perdiste. Que sí me pasó varias veces aquí. So here in this level you're in a park. You need to gather 20 bells. You're running in circles, so the bells, they are always on the same spot. But sometimes it's hard to get it because you ran out of energy, and your life it will be declining. So you just need to time your jumps or gather enough energy to fly. After gathering 20 crystals, 20 bells, I mean, you get the best ending of the game. Y después de esto, pues juntar 20 campanas obtienes el mejor final del juego. Y con eso, pues terminamos el reto de no morir, banda. De hecho, ahí ya se me acabó el video porque ya no tenía material más para grabar. Pero ahí está el reto de no morir para Elf, para el Game Boy Advance. So with that being said, guys, that's the No Death Run for Elf for the Game Boy Advance. It was a game. That's all I can say, guys. But anyways, thanks so much for watching, and I hope to see you soon. Y bueno, banda, pues muchas gracias por el video y nos vemos hasta la otra. Bye bye.